Hola, buenas, buenas. Estamos otra vez aquí. Esta vez para hacerle un video a Joaquín Urrutia. Le pregunté si le molestaba, si le hacía este video. Me dijo que no. Le hice una pregunta. ¿Mm? Porque aquí está hablando de Hebreo 2:14, en donde dice que como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre. Y él dice que aquí se refiere al Hijo de Dios, ¿ya? Y yo le pregunté por qué él dice que el Hijo de Dios no es eterno, ¿ya? Porque si no, querría decir que los hijos que Dios le dio también serían eternos. Pero lo que yo entiendo de la escritura es que el Padre se los dio antes de venir a la tierra. Entonces él lo que hace es hacerlo saber, ¿ya? Porque yo le hice esta pregunta, le dije si ellos, los del Antiguo Testamento, también están incluidos en, en eso de que los hijos que Dios me dio. Entonces, esto querría decir, ¿ya? Quiere decir que Él es eterno, porque si el Padre le dio los hijos, ¿ya? Estos hijos, ¿ya? Del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, entonces el hijo tiene que haber estado en el Antiguo Testamento, porque primero le dio los hijos del Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento le dio los hijos del Nuevo Testamento, de ambos tiempos, ¿ya? Entonces, eh, él me respondió acá en WhatsApp, ¿ya? Aquí yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya? Aquí le vuelvo a hacer la pregunta, claro, se me olvidó poner el signo de interrogación, él no lo entendió, ¿ya? Y después le expliqué que era una pregunta y cuál fue la pregunta, entonces él aquí me respondió esto. Es que los hijos están ejecutando la acción del verbo participar. Al igual que Jesús ejecuta la acción del verbo participar, también los hijos. O sea, cualquier lógica que tú quieras aplicar con Jesús, la debes aplicar con los hijos. Sí, pero no respondiste la pregunta. Mi pregunta es si ellos están incluidos en los hijos, ¿ya? Entre los hijos que Dios me dio, yo te pregunté por el Antiguo Testamento, si los del Antiguo Testamento eh, también están incluidos, pero no me respondiste, ¿ya? Esa fue la pregunta. Ya, lo que pasa es que tú no colocaste el signo de pregunta, ¿entiendes? O sea, o sea, al no colocar un signo de pregunta, yo pensé que tú estás afirmando como tal. Y claro, eh, los hijos, por cuanto los hijos participaron o han participado de carne y sangre, incluye a todos, hasta lo del Antiguo Testamento. Entonces eso quiere decir que ahí está hablando de su eternidad, ¿o no? No, porque precisamente los hijos se lo otorgaron en el tiempo-espacio. Si fuera como tú dices, para ti Jesús tiene que ser Dios por naturaleza y Jesús tiene que ser eterno, porque emanó de Dios en la eternidad, algo así. No sé cómo lo veas tú, si lo ves como los trinitarios, Dios del Dios, luz de luz, luz verdadera, luz verdadera. Pero no sé si para ti Jesús es creador. Para los trinitarios sí, no sé si para ti Jesús es creador. Si Jesús es creador, por ende, nosotros somos hijos de Dios por simplemente ser creados por Él. En el Antiguo Testamento a Jehová, a Dios, decían, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador. O sea, ahí cuando le dicen, tú eres nuestro Padre, están diciendo, tú eres nuestro Creador ahí. O sea, están diciendo, obviamente tú eres nuestro papá porque tú nos creaste. Es lógico. Entonces, simplemente por Él crearnos, ya somos nosotros hijos de Él. ¿Entiendes el punto? Entonces, si Jesús es creador y es eterno, por ende no tenía necesidad de recibir los hijos como tal.
pero no me respondiste la pregunta con claridad, porque al final dijiste, él tendría que ser creador, él tendría que ser Dios, por naturaleza, ¿ya? Y claro que por naturaleza, porque Pablo es maestro a los gentiles, ¿ya? Pablo es maestro a los gentiles. ¿Qué es lo que pasa? Que esto en el Nuevo Testamento se está dando nueva revelación, entonces esa nueva revelación es la que se está dando de que el Padre le dio los hijos, ¿ya? Y si los del Antiguo Testamento están entre esos hijos, el Padre se los dio antes de venir a la tierra, ¿ya? Pero así como dice en Salmos 2:7, dice yo publicaré, ya dice yo, presente, publicaré futuro. Yahweh me ha dicho pasado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ya pasado. Entonces, esto se anuncia en el Nuevo Testamento, ya, pero no que es porque haya sido en el Nuevo Testamento en donde se le están dando los hijos, sino que se está anunciando, se está dando a conocer, se está dando la revelación que el Padre le dio los hijos, pero ¿cuándo? Antes de venir a la tierra, ¿ya? ¿Ya? Porque dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó. Entonces no puede ser de que desde el Antiguo Testamento no hayan sido hijos de él, sino que del Nuevo Testamento se les da a alguien que ya había nacido ¿cómo te explico? En el Antiguo Testamento, ¿ya? No tendría sentido, ¿ah? Porque también dice los hijos que Dios me dio, ¿ya? Entonces, claramente está hablando de su eternidad. Y si vemos un texto, mira, lo voy a buscarlo, en donde dice, mira, en Salmos 121, 2 me parece que es, a ver, mejor lo voy a buscar. Aquí está, mira, Salmos 121, 2, mi socorro con Yahweh, dice, este es una interlineal, hacedor de cielos y tierra. Ya, dice de David, Salmo, Yahweh, a mí, Señor, siéntate a mi diestra, haga tus enemigos, hasta que haga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya? Entonces David ya desde el Antiguo Testamento le estaba llamándole Señor, ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces acá en Colosenses me parece que es, espérate, ya, no, es Corintios, que este era era unos textos para otra persona. En Corintios, si no me equivoco, dice, tú Señor, le pusiste fundamento a la tierra y los cielos son obra de tus manos, ¿ya? Entonces, Pablo se está refiriéndose al Señor, ¿ya? Que de él son obra de sus manos los cielos y que él le puso fundamento a la tierra, ¿ya? Aquí vemos 1 Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en el Mesías no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Ya? ¿Quién es maestro de los gentiles? Pablo. Pablo es quien nos da doctrina. Y Pablo dice en Gálatas 4:8, dice, por entonces a hecho no han sabido a Dios servir, esclavizados a naturaleza, no son dioses. ¿Qué está diciendo aquí? Que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, ya no son dioses. Antes los servíamos, ya no. Pero acá dice,
Dice, han sabido que desde el Señor recibirán de regreso a la remuneración de la herencia a el Señor ungido estén sirviendo esclavizados. ¿Te das cuenta? Pablo, por un lado, dice que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, ¿ya? Antes ya no. Pero por otro lado dice que sirvamos al Señor, ya ungido como esclavizados. ¿Quién es el Señor ungido? El Hijo de Dios. Entonces con esto Pablo está diciendo que el Hijo de Dios por naturaleza es Dios, porque si no sería una contradicción que por un lado diga que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, ya antes ya no lo hacemos, y por otro lado dice que sirvamos al Señor ungido como esclavizados. El mismo Pablo dice que es siervo del Mesías, siervo, esclavo, que es lo mismo. Pedro lo dice, Santiago lo dice, y por consiguiente los demás apóstoles y los discípulos de los apóstoles también eran siervos del Mesías, ¿ya? Esclavos. Entonces esto quiere decir que el Hijo de Dios por naturaleza es Dios. Y ya te di el texto en donde dice, lo voy a buscarlo mejor para dártelo, donde dice que, dice, tú Señor pusiste fundamento a la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y tú, si realmente estudias las Escrituras, como dices, deberías saber que al único que fue constituido Señor en el Nuevo Testamento es el Hijo, ya, en el Nuevo Testamento. A quien se le llama Señor en el Nuevo Testamento como en forma general es al Hijo. ¿Ya? Dice, aquí le puse 1, punto 1, el Hijo de Dios fue constituido Señor en el Nuevo Testamento. Punto 2, el Hijo de Dios en el contexto general, desde Mateo hasta Apocalipsis, se le llama Señor. Punto 3, Pablo dice en 1 Corintios 8, 6, dice para nosotros un Señor. Entonces, todo esto en Hebreos 10.1 dice, Señor, la tierra, acá está, ¿ves? Hebreos 10.1, que sea 1.10, Hebreos 1.10, dice, Señor, la tierra cimentaste y obra de las manos de ti son los cielos. Estos son una interlineal, ¿verdad? Una interlineal. Y como vimos aquí en Salmos 121.2, dice, mi socorro de Yahweh, hacedor de cielo y tierra, ¿ya? Hacedor de cielo y tierra. Y ya vimos que aquí en Salmos 110.1, David ya le está llamando en el espíritu al Hijo de Dios Señor, ya le está llamando Señor. Aunque sea una profecía, él ya desde el Antiguo Testamento ya le está llamando Señor. ¿Ya? Entonces todo esto indica que el Hijo de Dios por naturaleza es Dios. Tú mismo en un video dijiste que en 1 Juan 5.20 hablaba del Hijo. ¿Ya? Dijiste que el Hijo es verdadero Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que eso verdadero Dios que por naturaleza es Dios? Entonces, no sé si cambiaste de idea y ahora estás diciendo que no se refiere al Hijo, porque en otro video vi algo así. Entonces, no te pones de acuerdo contigo mismo. ¿Ya? Así que eso. Lo dejo hasta aquí y espero tu respuesta. Bendiciones y buenos días. Entonces, como vieron, ¿ya? Aquí tuvimos una conversación que empezó acá, ¿ya? Empezó aquí, ¿ya? Porque yo le hice la pregunta y él me respondió acá, en WhatsApp. Entonces, seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo los textos
en donde en primera de Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en el Mesías no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Ya? Entonces, ¿quién es maestro a los gentiles? Pablo. Pablo es maestro a los gentiles. Vemos en Gálatas 4:8, dice, pero entonces de hecho han sabido, ¿ya? Este es un interlineal, aquí está diciendo que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, ¿ya? Antes, ya no, porque si dice antes, Pablo se incluye, al decir servíamos, ¿ya? Se incluye, entonces ya no. Pero por otro lado, Pablo dice, han sabido que desde el Señor recibirán de regreso la remuneración de la herencia a él. Señor ungido estén sirviendo esclavizados. Entonces, por un lado dice que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Y por otro lado dice que sirvamos al Mesías como esclavizados, al ungido. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que el Hijo de Dios por naturaleza es Dios. Es Dios. Y vemos, ya vimos que en Salmos 121:2 dice, mi socorro de Yahweh, hacedor de cielos y tierra. Salmos 110:1, ya David le llamaba Señor en el Espíritu al Hijo de Dios. Génesis 19:24, y Yahweh hizo llover desde sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y Yahweh desde el cielo. ¿Ya? Entonces vemos a dos Yahweh. Ya no es el único texto que habla de dos Yahweh. Por eso aquí habla de Yahweh. Y después en Hebreos 10:5, ya Hebreos 10:5, que sea Hebreos 10:5, no. Hebreo 1:10, ya en Hebreo 1:10 vemos que dice, Señor, la tierra cimentaste y sobre de las manos de ti son los cielos. Ya entonces, obra de tus manos son los cielos. Pablo, vemos que en 1 de Corintios 8:6 dice un Señor. Sin embargo, para nosotros un Señor. Entonces Pablo está hablando de este Señor. ¿De quién? Del ungido. ¿Ya? Aquí en donde yo decía, puse punto 1. El Hijo de Dios fue constituido Señor en el Nuevo Testamento. Punto 2. El Hijo de Dios en el contexto general, desde Mateo hasta Apocalipsis, se le llama Señor. Punto 3. Pablo dice en 1 de Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros un Señor. ¿Ya? Y todo esto, como vemos, todos estos textos hablan de esto. Yo ya hice un video sobre esto, y todos estos textos. Entonces, ya aquí le agregamos más, dice interpretando las escrituras de la forma correcta. Invicto, el Hijo de Dios es Señor en el Nuevo Testamento. Primera parte, imagínense cuántos textos son, porque al poner un comentario en un video de YouTube, uno pone todos estos textos, ya, todos estos textos, y si pone más de ellos, no deja publicarlos, no deja comentar. Entonces por eso tuve que poner segunda parte. Imagínense, todos estos textos hablan del Hijo de Dios como Señor, ya, del Hijo de Dios, ya, del Hijo de Dios hablan como Señor, todos los textos. Entonces, está respaldada la primicia o el argumento, la defensa de lo que yo estoy defendiendo aquí, está respaldada no solo por un texto. A mí me gusta hacerlo así. ¿Para qué? Para que quede claro, para que no haya duda, para que nadie diga no, que son muy pocos textos, para que no pongan excusas. Para que no pongan excusas.
Este es mi argumento sólido, porque son muchos textos, ¿ya? Y para que el que vea el video revise cada texto y se va a dar cuenta, pero que revise en la interlineal, no en la en la traducción de los testigos, porque en la traducción de los testigos, ellos en donde dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ellos le ponen Jehová, ¿ya? Ellos le ponen Jehová. Pero en la interlineal de ellos, de su misma página, dice Señor, no dice Jehová. Entonces la misma interlineal los refuta y no se ponen de acuerdo consigo mismo. En un lado ponen Jehová y en otro ponen Señor. Ya, aquí vemos 1 Corintios 8:6, Señor, Yahshua ungido. Gálatas 4:8. Esto habla de que, pero entonces, desde hecho, no han sabido a Dios servir. Aquí habla de que antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, pero este texto, ¿para qué lo puse aquí? Para que veamos ya de que el Hijo de Dios por naturaleza es Dios, porque Pablo dice que sirvamos al Señor como esclavizados. ¿Ya? Por eso puse este texto, porque todo esto respaldan lo que aquí Pablo dice, que ya no servimos a los que por naturaleza no son dioses, pero por otro lado Pablo dice que sirvamos al Señor como esclavizados. Entonces el Hijo de Dios, el Señor, es por naturaleza Dios. ¿Ya? Mateo 7:21, ¿ya? Dice, no todo el que dice a mí, Señor, Señor, entrará hacia adentro al reino de los cielos. Ya vemos un texto que dice Señor, dos textos. Después acá en Mateo 12:8, Señor, porque está haciendo del sábado el Hijo del Hombre. Señor. Aquí también vemos Mateo 22:43, también se refiere al Hijo de Dios como Señor. Mateo 22:44, aquí también se refiere al Hijo de Dios como Señor. Ya, lo voy a hacerlo así para no alargar tanto el video. Lucas 6:5, después te lo revisan. Ya, Señor, también se refiere al Hijo de Dios o Hijo del Hombre, que es el mismo, pero se le llama así por su naturaleza divina y por su naturaleza conforme a los hombres. Por eso se le llama Hijo del Hombre y Hijo de Dios. Bueno, pero eso no lo saben muchos, pues esto es para los que han alcanzado madurez, no para todos. Lucas 6:46, Señor, Señor, se enfatiza a su señorío porque es Señor de señores. Ya, Lucas 6:46, otra versión, pero más me gusta la interlineal en donde se supone que es palabra por palabra y eso, claro, no está exenta de errores, pero para eso uno verifica la palabra si está bien traducida o no, si corresponde al contexto general, no a alguna idea o concepto que haya traído este traductor de las enseñanzas que le dieron. Por eso se tienen que verificar, para eso están las herramientas, para revisar bien si está bien traducido sí o no. Señor, dice Señor, se enfatiza su señorío. Juan 13:13, también Maestro, Señor, le llaman el Hijo de Dios al Mesías, a Yahshua, ¿ya? Acá Juan 13:14 se le sigue llamando Señor. ¿Quién le llama así? Juan le llama en Lucas, Pablo, ¿ya? Juan 20:28, el Señor de mí y el Dios de mí, el Señor, Tomás le llama así. Juan 21:7 se le sigue llamando a quien, a Yahshua, el Señor, Señor. ¿Ah? Hechos 2:21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ya?
¿quién? El Hijo de Dios. A Él se refiere, a nadie más. ¿Mm? Porque en el Antiguo Testamento donde dice, fuera de mí no hay quien salve, ¿ya? También se refiere al Hijo de Dios, pero aquí en el contexto general, se refiere al Hijo de Dios. Hechos 2:36. Ya Cristo o Mesías, este Yahshua, quien vosotros crucificasteis, se le llama Señor, Señor en Israel, ¿ya? Pero después veremos otros textos que no solamente en Israel, sino que dice Señor de todos, ¿ya? Hechos 10:36. También aquí vemos ungido, dice de todos Señor, este siendo de todos Señor, ¿ya? Romanos 5:21. Seguimos viendo mediante Yahshua ungido Señor nuestro, ¿ya? Romanos 6:23. Mesías o Cristo, Yahshua o Jesús Señor nuestro, ¿ya? Señor nuestro. Porque el Señor de todos, ¿a quién se refiere? Está hablando del Hijo de Dios. Romanos 10:13. Porque todos aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 14:9. Ungido, ¿ya? Muerto y viviendo señoreos, se señorea. Dice señoree. Enseñoree, dice. Enseñoree. Entonces él, el ungido, se enseñorea de todos. De todos. El Señor de señores. ¿Ya? Romanos 14:11 dice Señor de nuevo aquí. ¿Ya? Se refiere al Hijo de Dios. Romanos 15:30. ¿Ya? Acá habla del Espíritu que me ayudéis a orar, habla Pablo. ¿No? Pero dice Señor Yahshua o Jesucristo, Yahshua ungido. Mesías, el Mesías, Él es Señor. Sigue diciendo de Él como Señor. 1 Corintios 1:2, ungido Yahshua, llamados santos juntos todos a los llamados sobre el nombre de Él, Señor, de nosotros. ¿Ya? Sigue diciendo lo mismo, sigue refiriéndose al Hijo de Dios como Señor, Señor de nuevo acá. Señor, este era 2 Corintios 3:16, 2 Corintios 3:17, Señor, el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ven. ¿A quién se está refiriendo? A este Señor, al Hijo de Dios. Efesios, solicitos en guardar unidad del Espíritu, ¿ya? ¿De qué Espíritu? Del Espíritu del Señor. ¿De qué Señor? Del Hijo de Dios. Efesios 4:4. Aquí dice un cuerpo y un espíritu, según como también fuiste llamados en una esperanza del llamamiento de ustedes. Entonces, aquí cuando dice un espíritu, no se refiere a que en Dios sea un espíritu, está hablando de este espíritu del Señor, porque Pablo en sus cartas habla una y otra vez de un espíritu, ¿ya? Entonces, por eso él dice un espíritu aquí, para que se entienda que es uno, que no son varios de los que él viene hablando, pero vemos que en Mateo 10:20 habla del Espíritu del Padre y en Gálatas 6:4 habla del Espíritu del Hijo de Dios. Entonces son dos espíritus, ¿ya? Ese es otro tema, pero para dejarlo claro, acá está, Mateo 10:20. El Espíritu del Padre, vosotros en que habla en vosotros, ¿ya? Aquí se refiere a los que van a ser perseguidos, que van a ser llevados a
a los principales, a los gobernantes. ¿No? Acá tenemos Gálatas 4:6, el espíritu del Hijo, de Él. ¿Y quién clamaba Padre? Este espíritu, el espíritu del Hijo de Él, quien clamaba Padre. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, para que entiendan bien. Dice un Señor, pero no por eso es uno solo. Hay muchos señores, pero para nosotros un Señor. ¿Ya? Una fe, está la fe de los demonios, del hombre, y la fe que viene por el oír palabra de Dios. ¿Ya? Por eso no necesariamente está diciendo un espíritu para que se entienda que es solamente un espíritu en Dios. No, porque aquí vemos que aquí está hablando Pablo, dice un bautismo, pero no por eso hay un solo bautismo. Hay varios, pero ¿por qué dice un bautismo? Porque es uno el que salva, uno es el que realmente vale, el del Espíritu Santo, el cual el Hijo de Dios bautiza con su Espíritu. ¿Ya? Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué espíritu? El espíritu del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso no se fijan en los detalles, por eso tienen errores de interpretación. Juan 14:6 dice, se refiere a Yahshua, el Hijo de Dios, ¿ya? Dice, está diciendo a él, yo estoy siendo el camino, la verdad. Ve, aquí este es el texto que yo pongo. Nadie viene al Padre sino por mí. Efesios 2:22, ¿ya? Sigue diciendo, hablando del Espíritu, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero estamos hablando de este Señor, ya de este Señor que habla la Escritura. En general, en el contexto general habla de un Señor, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Ya, esto es Corinto, ve aquí en donde habla Pablo del Espíritu viene hablando. Por eso dice un Espíritu. Mateo, creo en Corintios, pero ya, esto aquí lo repetí. Ya. Pero acá seguimos viendo más textos. Colosenses 1:2. Ya dice Colosenses, gracia y paz. Ya Dios nuestro Padre y Señor, Yahshua el Mesías. ¿Ve? Sigue hablando del Señor que en Pablo. El mismo que dice para nosotros un Señor. ¿Ya? Sigue hablando del Señor aquí, Yahshua el Mesías, 1 Tesalonicenses 1:1. 1 Timoteo 1:2, sigue hablando del Señor. ¿Ah? Yahshua, nuestro Señor. 1 Timoteo 6:15, sigue hablando del Señor. Tito 1:4, sigue hablando del Señor. Yahshua ungido, o el Mesías, nuestro Salvador. Tito 3:6, sigue hablando de lo mismo, del Señor. Habla de que eres nuestro libertador. Acá, Filimón 1:3 sigue hablando del Señor, el Padre y del Señor. Segunda parte, ya, Hebreos 1:10, ya lo dimos, donde dice, y tú a los príncipes, Señor, la tierra cimentaste y obra de las manos de ti son los cielos. ¿Ya? Santiago también habla del Señor, ¿de quién? De Yahshua ungido, del Hijo de Dios. 1 Pedro 1:3, Señor, nuestro Señor, ¿ven? Yahshua ungido. 1 Pedro 3:15,
Señor, dice Mesías o Cristo. Según de Pedro 1, 2. Sigue hablando del Señor de nosotros. ¿Ya? ¿De quién? De Yahshua, el Hijo de Dios Jesús. Según de Pedro 1, 11. Reine el Señor de nosotros, libertador, Yahshua ungido. Sigue diciéndole Señor. Segunda de Pedro 2:20 sigue hablando del Señor, el libertador. Aquí está. Segunda de Juan 1:3 también dice Dios Padre y del Señor, Yahshua ungido, oh Jesucristo, el Mesías, Cristo o Mesías. Judas, tenemos a Judas ahora. ¿Qué nos dice Judas? También dueño y señor de nosotros, Yahshua, ungido, ya, el Mesías. Apocalipsis 17:14, Señor de señores, ¿a quién se refiere? Y Rey de reyes, al Hijo de Dios. Apocalipsis 19:16, sigue diciendo Señor de señores, Rey de reyes. Apocalipsis 22:3, ¿ya? Aquí dice, y toda maldición no existirá más. Dios y el Cordero. ¿Ya? ¿A dónde? Acá, Apocalipsis 22:5. Señor, el Dios iluminará sobre ellos y reinará hacia adentro a las edades de las edades. Pero ya vimos que a quien se le llama Señor, en el contexto general es al Hijo de Dios. Segunda de Juan 1:9. No, aquí no habla del Señor, ¿ya? Juan 8:36. Dice, si alguna vez, por lo tanto, el Hijo a ustedes libertad verdaderamente libres serán. ¿Por qué puse este texto? Porque en donde dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, ¿de quién habla? De Él, del Hijo de Dios. Gálatas 4:2, porque pero a los introduciendo fortuitamente, que habla, si no me equivoco, de los falsos cristianos que se introdujeron para ver la libertad con la cual tenemos en Ken, en ungido, para que a nosotros esclavizaran completamente, ¿ya? Aquí dice la libertad de nosotros, cual estamos teniendo en ungido. Entonces, ¿quién nos liberta? ¿Quién nos da la libertad? El Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Gálatas 5:1. 5:1, ungido libre, están puestos de pie. Dice ungido libró. Entonces, ¿quién nos liberta? Él. 2 Corintios 3:17, porque el Señor, aquí está, ¿ve? Aquí lo puse de nuevo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, este Señor es de quien viene hablando el contexto general. Colosenses 3:24, Señor. Miqueas 5:2 habla del que será Señor en Israel, ¿ya? Entonces viene hablando de un Señor, ¿ya? El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Ven? Entonces, con todo esto, aquí ya podemos mostrarle que está equivocado, ¿ya? Que está equivocado. Le vamos a agregarle esto último para que no se vea que es orgullo el mío.
Ustedes juzgarán quién de los dos está equivocado, quién de los dos está más cerca de la verdad. ¿Ya? Ustedes juzgarán. Así que ahora sí, lo dejo hasta aquí, me despido, bendiciones, pídanle a Dios que Él les enseñe lo que Él inspiró. No le crean al hombre, no me crean a mí, créanle a Él, a Dios. Pídanle a Él, clamen, 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 pídanle. Insistan una y otra vez hasta que el Señor les enseñe a interpretar las escrituras de la forma correcta. Y desde el momento que le empiecen a pedir esto, no dejen de pedirle esto, no cesen de pedírselo. Ya, cada vez que tomen la escritura, cada vez que quieran ver un texto, cada vez que quieran leer un texto, pídanle a Dios que Él le dé sabiduría, que Él le ayude a entender este texto y preguntarle, ¿qué quisiste decir aquí, Señor? Pregúntenle, pídanle, clamen para que el Señor, como dice la Escritura, el que busca halla, el que pide recibe y el que golpea le será abierta la puerta. ¿Ya? Si no, van a seguir siendo engañados por los demás, van a seguir siendo engañados por el hombre. ¿Ya? Así que ahora sí me despido, bendiciones, que Dios les bendiga. Ya, que Dios les bendiga, me despido, que Dios les bendiga y que Dios les dé de su sabiduría, ¿ya? Para entender y interpretar las escrituras de la forma correcta. Las escrituras, ¿ya? Ahora sí me despido.